Hoy les voy a contar la historia de Juana. Juana nació en Ourense, en Galicia, en 1933, cuando tenía 17 años. Se casó con Antonio, un vecino del barrio que conocía de toda la vida. Antonio trabajaba en un molino harinero, el más grande del pueblo, pero en medio de la agitación social tan común en esa época y después de una larga huelga, el molino cerró y él se quedó en la calle. Todos le decían Barcelona, una ciudad que parecía estar en otro planeta. El trabajo sobraba, las calles empedradas relucían de riqueza como si fuesen de oro. Juana y Antonio llegaron allí después de un largo viaje y consiguieron trabajo en una gran fábrica en un par de días. Primero vivieron en una pensión, pero en poco tiempo el dinero les alcanzó para alquilar un apartamento e incluso comprar sábanas y algo de ropa nueva. La vida les sonreía. ¿Será por eso que no hicieron demasiado caso en ese cálido verano de 1936 a las noticias que hablaban de una insurrección militar comandada por un tal Francisco Franco? Su única preocupación en ese entonces era que Juana no quedaba embarazada. Una maldición, pensaba ella. Hay que seguir intentándolo, decía Antonio. Pero de a poco le llegaban las noticias de su tierra. Ourense fue una de las primeras ciudades en caer. A esta le siguieron decenas de ciudades y cada vez más cerca de Barcelona. Y las noticias no eran buenas. Se hablaba de represalias, de muerte, de destrucción, pero sobre todo se hablaba de venganza. En 1939 la guerra civil estaba decidida. Los dos sabían que había que escapar. No tenían otra opción. Antonio estaba demasiado comprometido. Sería sin duda uno de los primeros blancos. En una fría mañana de enero salieron con lo opuesto hacia la frontera con Francia. Estaban seguros que allí encontrarían un refugio, un país libre, moderno y democrático para iniciar una nueva vida. Se equivocaban. Los gendarmes franceses los llevaron por la fuerza hacia un campo de concentración en las playas de Le Barcarès, a pocos kilómetros de la frontera catalana. Allí, casi sin agua, sin comida, cubiertos por 4 chapas de cartón y medio muertos de frío, tuvieron que resistir el peor invierno de sus vidas. Antonio no lo consiguió. Murió de disentería en un par de semanas. Juana era la más fuerte, siempre había sido la más fuerte, pero la guerra civil no sería la única guerra que la pondría a prueba. Porque Alemania invadió Francia y el 14 de junio de 1940 cayó París. El gobierno de la Tercera República Francesa, que había organizado los campos de concentración para los exilados españoles con una supuesta intención humanitaria, se disolvió en un par de semanas. El norte de Francia quedó bajo la jurisdicción nazi y el sur bajo un gobierno títere presidido por el mariscal Pétain. Ya no había lugar en Francia para los exilados españoles. O se volvía a su país como les ofrecía Franco sin ninguna garantía, o iban a los campos de exterminio nazis, o a trabajar en donde se los necesitara. Juana no lo dudó. No le quedaba nada en España. Su padre había desaparecido cuando llegaron los nacionales. Su madre murió pocos meses después, tal vez de dolor, de miedo o de hambre. Y sus hermanos se habían ido a América bastante antes de que todo explotara. A Juana la llevaron a una ciudad en el centro del país. No era una ciudad común. Había algo en sus entrañas que la hacía especial desde la época romana. Sus aguas termales curativas que se habían puesto de moda entre la alta burguesía francesa desde finales del siglo XIX. Esa ciudad se llamaba Vichy, y en Vichy se fabricaban unas pastillas muy especiales que tenían como base el agua carbonatada del lugar. Esas pastillas eran famosas en toda Francia y ahora que Francia era parte de la nueva Europa nazi, eran más buscadas que nunca. Algunos decían que esas pastillas curaban todas las enfermedades conocidas, otros, más cautelosos, solo le atribuían alguna cualidad digestiva. Unas pequeñas tabletas de sabor levemente dulce que se disolvían en la boca dejando una sensación de bienestar en el cuerpo y que un puñado de fábricas producían por millones. Juana fue enviada a una de esas fábricas, mitad obrera, mitad esclava, trabajaba de sol a sol por un mendrugo y dormía en una barraca con otras 40 mujeres que, como ella, no tenían otro destino que tratar de sobrevivir. Muchos franceses habían sido cómplices de la ocupación alemana y se beneficiaban con el nuevo orden impuesto por los nazis. Vichy tenía la infraestructura hotelera necesaria para albergar al gobierno del nuevo Estado francés, o República de Vichy como se la conoció informalmente. Un régimen colaboracionista comandado por el mariscal Pétain, un héroe de la Primera Guerra Mundial bajo el lema Trabajo, Familia y Patria. De golpe Vichy pasó de ser un pueblo vacacional para convertirse en la capital de un país, funcionarios en las calles, militares, mucho champán, dinero
y poder. Y a Juana le empezó a ir mejor. Las pastillas de Vichy se podían comprar ahora en una estación de tren en Múnich o en un ultramarinos de Varsovia. Mejoró su salario y hasta le alcanzó para alquilar una pequeña habitación para ella sola, porque nunca se volvería a casar. Antonio había sido el único hombre en su vida y además pesaba sobre ella el estigma de no poder concebir. En noviembre de 1942 la Alemania nazi tomó el control militar de toda Francia, aunque la República de Vichy siguió funcionando al menos como ente administrativo. Y aunque las noticias del frente comenzaron a ser cada día más negativas y el racionamiento más estricto, la ciudad siguió con su vida cotidiana. Las pastillas de Vichy se seguían produciendo y Juana continuaba en su trabajo. Vichy, como otras tantas ciudades francesas, nunca fue bombardeada, ni por los alemanes ni por los aliados. Ese privilegio que tuvo una nación que supo estar del lado vencedor en el momento correcto, aunque esto fuera a costa de deportaciones, exterminio y traición. El 25 de agosto de 1944 el gobierno de Vichy pierde toda autoridad efectiva. El país queda bajo control de la Francia de Charles de Gaulle. Alemania fue derrotada, sus ciudades quedaron en ruinas como en la peor pesadilla posapocalíptica, y el mundo cambió para siempre. Pero en Vichy, que parecía inmune a casi todo, la vida seguía más o menos igual. Después de la guerra volvieron las familias burguesas a tomar sus baños termales, a disfrutar de la buena comida de la zona y hacerse de una buena cantidad de sus famosas pastillas. Juana no quería volver a una España que todavía sufría las hambrunas de una guerra que enfrentó a hermanos, amigos y vecinos. Prefirió quedarse en ese lugar que no era su tierra, donde no se hablaba su idioma, pero que a pesar de todo podía considerar como su hogar. Porque después de tanta tragedia, tanto dolor y tanta muerte, seguramente lo único que quería era un poco de paz. Una linda historia personal dentro de una tragedia histórica, si se quiere, pero por suerte en este caso no terminó tan mal. Pero estamos en Vichy, en Francia, y Vichy es bastante más que solamente estas historias trágicas. Todavía esta ciudad conserva ese estilo burgués de la clase alta burguesa de fines del siglo XIX en sus calles, en sus cafés, en su arquitectura. Es realmente un lugar que es muy pero muy bonito para visitar, sobre todo de afuera. No hace falta ni siquiera gastar un solo céntimo, porque justamente en esa época lo que se pretendía es que la gente pudiese desde afuera suponer cómo se bebía tan bien del lado de adentro. Es que en sí es un placer en sí mismo poder recorrer esas galerías de estilo aparentemente art déco, muy pero muy bonitas, donde vamos a encontrar seguramente algún café. También hay un par de iglesias ahí muy cerquita del centro, porque el centro es bastante compacto, que vamos a poder visitar en forma gratuita y durante prácticamente todo el día. ¿Qué pasa con las aguas termales que fueron origen de esta ciudad de Vichy? Bueno, hoy ya casi no se usa eso, la gente grande no las usa, los jóvenes no les gusta, aparte no suelen ser baratas, entonces que como que han quedado de lado en esta y en otras muchas ciudades que las poseían. Las dos grandes fuentes de aguas termales que hay en Vichy en estos momentos estaban en reparación, así que no sé verdaderamente si están abiertas como para que uno las pueda visitar si eso es lo que quiere. Además de esto, muy cerquita de estas fuentes termales, lo que van a encontrar es el Parque Napoleón III, que es muy bonito, cuya entrada también es gratuita. Aparentemente Napoleón III gustaba mucho de esta ciudad, de hecho hay varias construcciones, varias casas, algo así como casas de fin de semana que tenía este emperador francés en este lugar, y el parque que lleva su nombre vamos a encontrar de todo, desde patos hasta gansos, animales de todo tipo, y aparte muy lindo lugar como para sentarse. Sobre todo se hace un poquito de calor como era en este momento, porque les cuento que esto está grabado en agosto, en pleno verano. Pero si hay algo lindo para hacer en verano en Vichy es aprovechar ese río tan bonito que tiene. Un río que tiene muchas playas, algunas naturales, otras artificiales, donde la gente va cuando puede. Recuerden, aquí estamos bastante lejos del mar, así que no tenemos demasiadas opciones si nos gusta el agua. Y justamente ya que estamos en el agua, dentro del paseo, en este caso tuvimos la suerte de poder asistir a una especie de campeonato
Mundial de Esquí Acuático. Por supuesto, cuando ustedes vayan seguramente no va a estar este espectáculo, pero les cuento que esto es muchísimo más difícil de lo que parece. Inclusive esta gente que son profesionales en serio les costaba hacer esos dibujos en el agua. De hecho tenían 2 o 3 intentos por cada una de sus salidas. Así que un lugar interesante, está lleno de parques y dentro de toda esta estructura alrededor del río vamos a tener el área para autocaravanas, de las cuales les vamos a hablar ahora en un ratito nada más, pero que tiene todo, absolutamente todo lo que necesitamos como para pasar unos días en esta zona, que además es muy linda, no está tan saturada de turismo como otros lugares de Francia. De hecho, la mayoría de la gente que vamos a encontrar es francesa. Hay un lugar, no digo desconocido, pero bastante oculto, ideal para poder descubrir. Y antes de ir a la review sobre el área para autocaravanas, seguramente muchos de ustedes, sobre todo los que viven en España, se preguntarán si esto de Vichy tiene algo que ver con esa famosa agua Vichy catalán, que en algún momento también del pasado reciente español fue tan famosa. Inclusive se sigue produciendo en estos momentos. Bueno, sí, algo tiene que ver. Lo que tiene que ver es que los empresarios catalanes, sabiendo que el nombre de Vichy significaba algo importante dentro de estas aguas termales supuestamente digestivas, aprovecharon ese nombre para colocarle un nombre parecido, Vichy catalán, a esta agua que aparentemente tiene también algo de una fuente carbonatada. Parecida a Vichy, pero no lo mismo. Y ahora sí, vamos al área para autocaravanas, que como les anticipamos, verdaderamente merece la pena. Cuidado porque está justito al lado de un camping. El camping tiene obviamente todos los servicios de camping y con eso también sus costos. Pero esta área para autocaravanas, que queda a aproximadamente unos 3 kilómetros del centro de Vichy, de ahí donde están las fuentes termales, que es un recorrido que podemos hacer perfectamente caminando. Si tenemos ganas y tenemos aparte un tiempo bonito, podemos ir también en un Uber o podemos ir en un transporte público, pero lo mejor es poder ir en una bicicleta, porque hay un carril bici que nos lleva directamente hasta este lugar total y absolutamente seguro, y aparte vamos a poder aprovechar los carriles bici que tiene toda la ciudad como para poder recorrer todo el río alrededor, prácticamente unos 20 kilómetros de un espectáculo que verdaderamente merece la pena. Esta área para autocaravanas tiene aproximadamente 49 posiciones y esto a ustedes les puede parecer bastante, pero el consejo fundamental aquí es llegar temprano, porque casi siempre está llena. ¿Y por qué está llena? Primero porque Vichy es una ciudad bastante buscada, pero segundo porque tiene un costo de 13 euros con los servicios que vamos a comentar ahora mismo. Primero, la ubicación no están marcadas, pero si nos arreglamos más o menos vamos a tener la posibilidad de colocar la autocaravana, el toldo, la silla, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Además de eso, tenemos la electricidad incluida de 10 amperes de uso ilimitado, que en verano se agradece muchísimo porque aquí puede llegar a ser bastante calor. Vamos a tener un cambio de aguas que más o menos no es lo mejor que hay. También tenemos disponible tomas de agua alrededor de la parcela. Por lo demás, el único servicio que le estaría faltando sería un baño, pero hay baños públicos muy cerquita. Así que creo que por ese precio no se puede pedir absolutamente nada más. Está totalmente automatizada, se saca un ticket en la entrada y si uno se quiere quedar más tiempo, simplemente va a la máquina y con esa eficiencia que tienen los franceses para hacer esto, pone 2 cositas, la tarjeta de crédito y ya se puede quedar un poquito más de tiempo. No hay límite, por lo menos hasta donde nosotros sabemos. Creemos que definitivamente esta área para autocaravanas merece la pena para quedarse 2, 3, 4 días, los que uno quiera, en esta bonita ciudad de Vichy, porque hay muchísimas cosas para hacer, para disfrutar el río, para disfrutar la zona, para poder imbuirnos un poquito también de historia. Así que muy pero muy recomendable. Una ciudad que, como dijimos, no es de esas turísticas que están siempre en las guías, pero que merece la pena ser visitada, sobre todo si uno va en dirección a la zona de Colmar o Estrasburgo, que vamos a mostrar en los próximos capítulos de esta que es nuestra serie de Francia. Y en este punto, y como siempre, los invitamos a suscribirse al canal y activar la casilla de notificaciones, porque esto ayuda al canal, pero también ayuda a toda la comunidad. Y si les gustó este video, por favor también hacer like, porque eso le gusta al algoritmo de YouTube.
También colocamos la ubicación exacta del área para autocaravanas que hoy les mostramos por si ustedes están en la zona y quieren visitarlas. Les recordamos también que en este canal no les vendemos nada, no promocionamos nada, no hablamos de nosotros, creemos que ya hay demasiado de eso en YouTube. Tenemos más de 220 videos en los que intentamos mostrarles lo que les puede ser útil en sus viajes por Europa con la autocaravana, sin olvidar reflexionar sobre los temas que consideramos importantes. Y no se pierdan la serie de videos donde mostramos más de 200 autocaravanas por dentro, más de 200 autocaravanas de 22 marcas diferentes. Estos videos se publican en paralelo a los habituales, en este caso los días jueves o los días miércoles, dependiendo de la semana. Esperamos como siempre que les haya gustado, esperamos como siempre que les haya servido y hasta la próxima.